¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos celtistas esparcidos por el mundo? Bienvenidos a una nueva edición de El Bar Celeste, una edición que se celebra casi una semana después del último partido del Celta, porque, como recordáis, el equipo vigués jugó el viernes la última jornada, ese partido contra el Leganés en el estadio de Balaídos. Como ya sabéis, vamos a analizar ese partido, pero muchas más cosas. Os habla, como también sabéis, Fernando Rodríguez desde Bayona. Tenemos hoy a dos personas que me van a ayudar a llevar adelante este bar. Una de ellas, pues ya es uno de los fijos, se encuentra al otro lado del charco, se encuentra en Tennessee, en Estados Unidos. Antón García Fernández. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, un saludo. He estado un poco resfriado estos últimos días, pero parece que mi voz empieza a mejorar un poco. Lo que no mejora por aquí es el tiempo, pero claro, estamos en diciembre y hace frío, llueve, es lo normal. Pero encantado de estar aquí en mi casa, frente a la ventana, como siempre, ante el ordenador, para charlar de la actualidad del Real Club Celta de Vigo en este Bar Celeste. Pues un bar celeste, además, Antón, que cada vez tiene más éxito y desde luego lo que tiene es una afición, y se demuestra esa afición por querer participar en este programa en el hecho de que nuestro invitado de hoy, que es la segunda vez que viene, pues se encuentra en este momento aparcado en segunda fila en la ciudad de Vigo, en el centro, nuestro querido Moncho Catalina. ¿Qué pasa, Mon? Buenas tardes. Muy bueno, buenas para algunos, para otros no tantas. Aquí metido en el colapso vigués del día a día. Es una locura esta ciudad, pero bueno, encantado de estar con vosotros. Pero al menos está iluminada, ¿no? Sí, no, de luz no nos quejamos. De todo lo demás nos podemos quejar, de la luz, desde luego que no. Vamos, lo veo yo casi desde aquí, desde el otro lado del charco. Me viene el reflejo de la luz casi ahí, a lo largo de las millas. Terrible. Hemos vuelto a los años 80, pero bueno, para eso hacen falta 2 o 3 bares más para hacer una tertulia sobre esos temas. Pues sí, 3 bares con V y 3 con B. Pero bueno, vamos a empezar el nuestro, que hoy, como decimos, vamos a arrancarlo con ese postpartido que se jugó contra el Leganés en el pasado viernes, y vamos allá a ceder la palabra a Antón para que nos diga cómo lo vio él, un partido en el que, bueno, se tildó al Leganés de poner una muralla, ¿no, Antón? Bueno, vamos, yo creo que vamos, fue una muralla a lo largo prácticamente de todo el partido, ya desde el principio, ¿no? Se veía. Yo diría que el Leganés, sin querer faltar al respeto ni mucho menos, pues practicó el antifútbol sobre el césped de Balaídos. Y bueno, pues es cierto que en algunas ocasiones, por errores defensivos del Celta, que siempre tienen que ocurrir, y es normal porque es un deporte por otro lado, y los jugadores no son máquinas, pues tuvieron oportunidad incluso de marcar algún gol que les podría haber dado más de un punto. Pero más allá del resultado, yo creo que hay que ver más allá del resultado, y las sensaciones del equipo en este partido, en mi opinión, fueron muy buenas. Es decir, a mí me gustó cómo jugó el Celta. Creo que se están dando pasos en la dirección adecuada, y si el Celta no ganó este partido, en mi opinión, y simplemente por iniciar la discusión, Mon, me parece a mí que fue simplemente porque la pelota no quiso entrar, y a veces en esto del fútbol, aunque se hagan bien las cosas y se tengan ocasiones y tal y cual, la pelota no entra y entonces los partidos no se ganan. Pero lo que sí es cierto es que el Celta hizo lo que pudo contra una defensa muy, muy férrea de un equipo como el Leganés, que estaba muy organizado porque realmente llegó a Vigo para defender ese punto, y poco más. No sé cómo lo viste tú, Mon, esto es lo que yo creo, simplemente para iniciar esta conversación. Sí, bastante de acuerdo contigo. Sí que es verdad que hubo un mucho mejor partido, bajo mi punto de vista, del Celta que del Leganés, pero también no hay que obviar que el Leganés tuvo las ocasiones más claras del partido. Sí que es verdad que el peso del partido lo llevó el Celta, que hubo un volcán ofensivo por parte de los hombres de Cardoso. Sí que es verdad, y coincido contigo, en que hemos mejorado muchísimo, somos un equipo reconocible, somos un equipo que juega a favor de la naturaleza de sus jugadores, en el sentido de que hemos contratado jugadores para llevar la iniciativa, y por fin tenemos un entrenador que quiere llevar la iniciativa, pero creo que hay algunos mecanismos defensivos que todavía fallan, ¿no? Y que provocan que equipos que vengan a encerrarse y salgan al contraataque nos creen quizás ocasiones de más peligro de lo que le creamos nosotros a ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en ese sentido y ser conscientes de que cuando un rival se nos encierre en los 11 prácticamente detrás del semicírculo de su área,
pues tener algún plan B, alguna otra opción más allá de llevar la iniciativa, de tener la posesión y de buscar un dominio un tanto estéril en algunos momentos, porque claras tampoco tuvimos muchas, salvo la de Maxi Gómez al larguero, ¿no? Entonces, bueno, sí que coincido en que la línea es la que hay que seguir y hay que profundizar y hay que insistir en ese tema, pero mejorando determinadas cuestiones, sobre todo en el aspecto defensivo, en las vigilancias defensivas, y también buscar un plan B para cuando los rivales, como en este caso el Leganés, nos encierren atrás y nos colapsen un poco la línea de 3 cuartos de campo. Bueno, yo estoy de acuerdo ahí contigo, Mon. Es verdad que en claridad nos ganaron, es decir, sí que en posesión ganamos. Yo recuerdo ver en el periódico un 80 frente a un 20%, una estadística que no había visto jamás en los casos de los partidos del Celta, y sí que por contra en claridad nos ganaron, pero bueno, afortunadamente Rubén está cogiendo confianza, el portero que antes era suplente de Sergio, y parece que, bueno, pues parece que aunque siempre hablamos de que necesitamos un portero, pues mal que bien tenemos ahí un portero que está cogiendo confianza, y que yo creo, que además ya lo dije en algún otro bar, que es algo más valiente que Sergio a la hora de salir, ¿no? Y eso se demuestra en los diferentes partidos. En cuanto a la defensa, pues sí que es verdad que hay que mejorar, porque no se puede hacer ese balance tan malo, ¿no? Que provoque pues que se queden jugadores de Leganés solos delante del portero. Quizás a lo mejor se trata de ajustar esa provocación del fuera de juego, que muchas veces se entrena, y como digo, tuvimos esa suerte de que estaba Rubén, pero a pesar de ello creo que la defensa ha mejorado, y en concreto me gustaría puntualizar sobre un jugador que es el sudamericano Araujo, ¿no? Néstor Araujo jugó bastante mejor de lo que lo suele hacer normalmente, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí pues hemos ganado un poco, hemos avanzado, ¿no? Y además pues nominalmente me gustaría resaltar a Néstor Araujo, ¿no? Y bueno, no sé si Antón quiere añadir algún dato más de este partido. Pues sí, sin ninguna duda, estoy de acuerdo en que Araujo sí es el hombre que en la defensa del que hay que hablar, porque realmente jugó su mejor partido. Hay que decir también que claro, uno de los problemas, y ya lo habíamos dicho en el VAR anterior, me parece a mí, es que los equipos como el Leganés, que vienen a jugar a Balaídos y no te dejan jugar desde el punto de vista de que se meten atrás y crean una defensa muy férrea y es muy difícil salir de eso. Eso era uno de los problemas que yo veía, y la razón por la cual yo la semana pasada dije que el Celta me parecía que no iba a pasar del empate, aunque yo dije que a 1 y al final fue a 0, precisamente porque al Celta le cuesta mucho jugar contra equipos que no dejan jugar, ¿no? Bien sea porque hacen muchas faltas, porque pierden tiempo, o bien sea porque se centran sobre todo en la defensa y vienen simplemente a defender. Cuando juegas contra un Madrid, cuando juegas contra un Atlético de Madrid, contra un Barça, y hablaremos del Barça hacia el final del programa, pues claro, estos equipos te dejan jugar, te dejan salir con la pelota controlada. Siempre va a haber más espacios, ¿no? Pero creo que sí, que necesitamos un plan B para jugar contra estos equipos, y quiero recordar lo que ya dije en una ocasión, en un vídeo que hice aquí en el canal del Bar Celeste, que esto de la posesión a mí me parece una estadística muy poco importante y muy poco convincente, porque no se trata realmente de tener la posesión del balón, sino qué es lo que se hace con el balón cuando se tiene el balón en posesión. Es posible tener un 5% de posesión y aprovechar una ocasión y marcar un gol y llevarte los 3 puntos, mientras que a lo mejor tienes el 90 o el 85% de posesión y no consigues marcar ningún gol. En este sentido, el fútbol y el béisbol, por ejemplo, son deportes... escuchando eso. Claro, precisamente, exacto. Y ahora, el fútbol y el béisbol son deportes muy parecidos en ese sentido, porque son deportes de momentos y hay que aprovechar el momento, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso. Y bueno, el Celta tuvo menos ocasiones claras que el Leganés, pero sin duda yo creo que jugó mucho mejor. Mon, ¿algo que añadir sobre este partido, o quizás sobre los porteros, el tema de los porteros, algo que quieras decir? Sí, con respecto a la posesión, el tema de la posesión es un tema muy recurrente, ¿no? En las tertulias y en los debates y en
los faladoiros, como se dice aquí en cuanto al Celta y en cuanto al fútbol, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo y quisiera aportar un dato que yo siempre trato de aportar, ¿no? Valga la redundancia en este tipo de discusiones. Es curioso con la cantidad de estadísticas que hay en los partidos, en los que se miden posesiones, en los que se miden incluso kilómetros que hace cada jugador. Hay estadísticas para todos los gustos. Que no tengamos ningún dato de posesión en campo rival, que es un dato que efectivamente sí es muchísimo más, digamos, que traslada mucha más... Exacto, que traslada mucha más información a la persona que está viendo el partido y que da muchos más datos que la posesión, porque tú puedes tener el balón en tu campo, central, lateral, lateral, central, central, portero, portero, lateral, y eso no es en absoluto significativo, como tú bien dices, Antón. Es una estadística que no te aporta absolutamente nada. En cambio, la posesión en campo rival es muy diferente. La posesión en campo rival te está diciendo quién es el equipo que efectivamente está atacando y está llevando la iniciativa de ese partido, ¿no? Y ese es un dato que yo, entre las estadísticas que se suelen manejar en las retransmisiones deportivas, echo mucho de menos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que sí que nos aportaría muchísima más luz y ahí sí que empezaríamos a entender cuál es la ventaja de tener el balón con respecto a no tenerla, ¿no? Y después estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes tener el 5% del balón y ser mucho más efectivo y saber qué hacer con él, tener las ideas claras y generarle muchísimo más peligro, como le sucedió al Celta. Porque, insisto, pese a que si tenemos los cánones del fútbol en cuenta, el Celta mereció ganar por los cánones clásicos del fútbol, sí que es verdad que en ocasiones de gol claras, el Leganés diría que tuvo 2 o 3, bastante más claras que el Celta, ¿no? Sobre todo 2, sí. Son partidos que se dan así en la temporada y 2 o 3 como mínimo, y efectivamente yo lo que echo de menos es un Celta que por fin tenga algún plan B, porque siempre desde tiempos inmemoriales se nos atragantan este tipo de equipos, este tipo de partidos, y son puntos que a final de temporada, al final, pues echas de menos. Pues efectivamente así es. Antes de seguir hablando de la actualidad del Celta, que hablaremos de este próximo parón navideño, también del partido contra el Barça, vamos a hacer un paréntesis histórico, como hacemos alguna que otra vez aquí en el Bar Celeste, para echar la vista atrás y recordar pues aquellas figuras que se han quedado en nuestra retina, pues por haber jugado realmente muy bien en el equipo. De hecho, en nuestra época hasta ahora podríamos decir que son los mejores jugadores que hemos visto, y yo ya me voy a adelantar a vuestras opiniones y voy a poner un nombre sobre la mesa y pondré el nombre del brasileño Mazinho, ¿no? Yo voy a hablar de Mazinho porque me parece de los jugadores más completos que han pasado por Balaídos, ¿no? Diría que ese sí que era un todocampista, ¿no? Esa palabra que se inventaron los periodistas, ese gremio en el que estoy incluido, que se lo inventaron hace escasos años, ¿no? Pues ese sí que lo era, porque ayudaba en defensa, organizaba y hasta marcaba goles, ¿no? Y precisamente contra el Barcelona, rival que nos toca este fin de semana, al Barcelona le marcó un gol pues inolvidable en Balaídos cuando él estaba en su mejor momento. La pena de la estancia de Mazinho en el Celta fue esa última época en la que una de sus piernas pues dejó de responderle y desgraciadamente y entre comillas tuvo que jugar cojo algunos partidos y bueno, fue digamos un final triste para un jugador que para mí fue el mejor desde, en mi época como celtista, ¿no? Que ya pues va en torno a los 30 años. ¿Tú a quién apuntarías, Antón? Hombre, la verdad, Fernando, es que cuando Mon propuso este tema, ¿no? Hablar de un jugador que a nosotros nos haya marcado de alguna manera en todos estos años que llevamos viendo al Celta, pues también me salió a mí el acento portugués brasileño, ¿no? Porque para mí Mazinho fue una verdadera delicia de jugador, y es que ya no es solamente que fuese un jugador campeón del mundo de una clase espectacular ya en la parte final de su carrera, pero es que cuando hablamos de ese equipo mágico del Celta, de esa época dorada, ¿no? De los años 90, mediados, finales de los 90, con grandes jugadores, se suele hablar siempre mucho de Karpin, del Tsar Mostovoy, ¿no? Porque eran jugadores que realmente brillaban y de cara a la galería también pues se les notaba más porque marcaban los goles y eran espectaculares, etc.
Pero para mí ese equipo estaba vertebrado gracias a ese hombre, a Maciño, que para mí es sin duda alguna el mejor jugador que yo he visto pasar por Balaídos durante mi vida. Entonces, si alguien me dice tienes que elegir a un jugador, tiene que ser Maciño. Hay muchos otros que recuerdo, por supuesto, pero Maciño es el que a mí siempre me gustó más. Como digo, porque es un jugador por el cual pasaba el juego, él creaba ese juego, él conseguía que llegasen los balones a los sitios que tenían que llegar, él animaba a sus compañeros, era un hombre que predicaba realmente con el ejemplo. Y por mucho que en Vigo haya mucha gente que idolatra a Mostovoy, una cosa que Maciño nunca hizo y nunca haría es salir del campo y decir que no quería jugar más. Y eso es algo que para mí es una mancha en la magnífica calidad como jugador de Mostovoy, que un hombre como Maciño, que era un creador y que realmente hacía que el juego fluyese en ese equipo, Fernando, pues yo creo que tú dices Maciño, y aunque a mí me gustaría decir otro para no repetirme, pues tengo que decir Maciño también. Tengo que decir Maciño también. Mon, ¿tú qué piensas? Parece que nos hemos puesto de acuerdo. A ver, hay una nómina tan extensa de jugadores, bueno, sobre todo en aquella época, ¿no? En esa época, de finales de los 90, principios del 2000, que es complicado. Pero yo los estaba escuchando muy atentamente y me fui un poco más atrás. Dejemos claro a los oyentes que soy el más joven de los tres, por si hay alguna duda, pero me he ido más atrás. Pero no por mucho, no por mucho. No, bueno, eso es indiferente, pero soy el más joven de los tres. me he ido más atrás simplemente por una cuestión nostálgica y que en aquel entonces pues es un poco el que me enganchó, el Celta que me enganchó a seguirlo después, a posteriori, la época de Mostovoy, la época de Carpin, la época de Makelele y hasta el Celta actual, ¿no? Y hablaría de Santiago Cañizares como un jugador absolutamente clave en lo que fue construir los pilares de aquel Celta de principios de los 90 que acababa de ascender a Primera División y que todavía se tenía que consolidar y que después dio tantas alegrías, pues fíjate, en la final de la Copa del Rey de 1994 y el Eurocelta después de finales de los 90 y principios del 2000, ¿no? Pero la figura de Santi Cañizares emerge en aquel Celta de principios de los 90 con un Celta recién ascendido de la mano de Chechu Rojo y se convierte en un portero que fue trofeo Zamora en un equipo recién ascendido y que era pues el Leganés de entonces. Era complicadísimo meterle un gol, un equipo bastante defensivo, pero que realmente hacía que los partidos en Balaídos, sobre todo para los equipos grandes, fueran un verdadero infierno, ¿no? Aquí cayó el Barcelona de Cruyff por 3-2, el Real Madrid, si no recuerdo mal, también hincó la rodilla, el Atlético de Madrid entonces también con aquel 3-2 con un Sebastián Losada que era especialista en marcarle a sus seis equipos, y liderados, insisto, todos ellos por un canterano, Vicente, en el centro del campo, un grandísimo jugador, y sobre todo por Santiago Cañizares en la portería, que daba una seguridad, sobre todo en aquellos balones aéreos y incluso en los penaltis y en multitud de intervenciones que tenía en los partidos, una seguridad tremenda a la zaga celeste, compuesta por jugadores como Pachi Salinas, como Alejo, que tampoco eran pues los Beckenbauer, digamos, de la época, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, como vosotros habéis tocado un poco el Eurocelta de finales de los 90, me he querido ir un poco más atrás, a los jugadores importantes de los inicios de ese Celta, que desde luego sin jugadores como, insisto, como Cañizares, o también evidentemente como Gudel, o como Engonga posteriormente, evidentemente sin ellos no habría podido existir la posibilidad de ver después un Celta tan brillante como el que capitaneó, pues en este caso, Maciño, ¿no? Bueno, pues sin duda, yo antes hablaba de Rubén, hablando de porteros actuales, pero es verdad que sin duda, hablando de porteros, pues la fiabilidad que daba Cañizares no la daba nadie. Y esos corners que ahora sacan y nos ponemos a temblar todos, en aquel momento sabías que el córner salía Cañizares y la cogía, no es que la despejara, es que la cogía. Entonces la tranquilidad era absoluta en los corners, ¿no? Y desde luego, pues bueno, me uno también a esa predilección. Antón, ¿algún apunte más sobre este tema antes de pasar al Camp Nou?
Bueno, simplemente decir que hablamos largo y tendido de Cañizares cuando hicimos aquel programa en el que hablamos de los mejores porteros de la historia del Celta, y ya que está Mon aquí, y creo que la última vez que estuvo Mon aquí hablamos de esas finales perdidas de Copa, ¿no? Me parece, no sé si me equivoco. Sí, pues decir que ya que nombras a Cañizares, pues yo, como todos los demás celtistas, cuando llegaron esos fatídicos penaltis que al final perdimos contra el Zaragoza en esa primera Copa del Rey perdida, pues yo no tenía la menor duda de que Cañizares iba a parar 1 o 2 penaltis, y desgraciadamente no fue así. Sobre todo, Antón, teniendo en cuenta que el rival estaba Cedrún, que no paraba ni un taxi, pero ya ves tú cómo se hace. Y vaya paradón que se sacó Cedrún también, aquel remate de cabeza de Salva. Pero bueno, ya hablamos de eso hace unas semanas, así que no volvemos sobre eso, pero yo cada vez que pienso en Cañizares pienso en un excelente portero. Ya se vio en el Celta y también después que realmente lo era. Y desgraciadamente pienso en esa final de Copa que ojalá nos hubiese podido ayudar a ganar, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos ya a adentrarnos en el último bloque, que voy a fusionar lo que es el partido del Barcelona con el descanso pues navideño que vamos a tener. Además, un descanso navideño con muchas luces, como hemos comentado al principio de este programa. Y yo, para hablar un poco de ese partido, pues diría que es un estadio, en este caso, ideal para mantener ese estilo que vimos contra el Leganés, ese estilo de juego, bueno, un campo cómodo para hacer ese estilo, pero claro, teniendo ese equipo enfrente, realmente va a ser una prueba más que de fuego para este Celta de Cardoso, que se quiere consolidar esa idea, y vamos a ver si el Barcelona no estropea nuestro camino, ¿no? Mon, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que es el típico partido de bola extra, ¿no? Digamos. Sí que es verdad que venimos de una tendencia en el que necesitamos puntuar y necesitamos estímulos que nos reafirmen esta nueva idea que nos quiere inculcar, o que quiere inculcar Miguel Cardoso a su plantilla, pero sí que es verdad que la plaza más complicada y menos propicia para sacar rédito pues es el Camp Nou, ¿no? Bueno, veremos. También estoy convencido de que para el Barcelona el Celta no es el mejor rival siempre. En los últimos años, ya desde aquel gol de la Ribey, el reciente empate a 2, al Barcelona, salvo en aquel 6-1 del penalti indirecto, le está costando muchísimo ganar al Celta en los últimos años, porque es un equipo que le hace presión alta, que le incomoda en la salida del balón, que le discute la posesión, que tiene cierta calidad y que les exige bastante, ¿no? En comparación con otros equipos que, bueno, se lo suelen poner más fácil, ¿no? Todo pasará, por supuesto, y aunque parezca una reducción al absurdo, pero como es un hombre que ha hecho de lo excepcional algo cotidiano, hay que señalarlo y hay que decirlo bien claro. Todo pasará porque Messi no tenga su día. Si Messi tiene su día, no va a haber nada que hacer. Y es algo tan sencillo como eso. En otros tiempos probablemente no había jugadores tan diferenciales y tan absolutamente brillantes como él, pero ahora estamos en los tiempos prácticamente del videojuego, ¿no? Porque si tú ves a Messi, sí. Si tú ves a Messi en un videojuego del año 2000, dices, qué poco real es esto, ¿no? Qué videojuego tan poco real. Lo estás viendo ahora y ves que cada falta es gol, que se va de 4 jugadores y mete un gol, y lo hace jornada tras jornada y año tras año, ¿no? Entonces estás un poco a merced de lo que este hombre pues tenga bien hacer y su inspiración le lleve, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que si Messi no está inspirado, o somos capaces de cortocircuitar un poco la conexión del centro del campo con él, tenemos alguna opción. Ahora bien, si Messi tiene el día, lo mejor que podemos hacer es poner la tele, disfrutar y pensar en el siguiente partido. ¿Antón? Yo coincido con lo que dice Mon prácticamente al 100%, porque tu análisis de por qué el Celta es un equipo incómodo para el Barça, como lo es también para otros equipos grandes, para mí está clarísimo, coincido en ello totalmente. Quiero añadir también que aparte de Messi, este Barça, que es líder en estos momentos de la clasificación, no es tampoco el todopoderoso Barça que fue en otros años, ¿no? Y eso también puede, de alguna manera, ayudar al Celta, nos da más opciones. Yo lo que querría preguntaros, os voy a dar mi opinión primero y después a ver qué os parece, porque ya que Mon dice que es un partido de bola extra, como si estuviese jugando al pinball, ¿no? Y es cierto, es así, porque claro, el Celta ha conseguido unos buenos resultados en estos últimos partidos
y llega, no digo con comodidad, pero por lo menos con bastantes más puntos de los que tenía hace unas semanas a esta cita en el Camp Nou. Y desde luego sí que es un partido de bola extra en el que, bueno, pues todo lo que se consiga, bien conseguido está, y si no se consigue, pues bueno, entra dentro de lo previsible, ¿no? Pero yo creo que el Celta, en este partido en el Camp Nou, más que ir a tratar de amarrar y tratar de conseguir un empate y ganar un punto, yo creo que el Celta tiene que salir a tratar de ganar el partido. Y si después el partido se pierde, se pierde. Pero yo creo que llegando a la parte final de este año, ¿no? Y después hablaremos antes de terminar el programa de si os parece que es una cosa positiva o negativa este parón navideño para el Celta. Pero yo creo que la manera en la que llega el Celta a este partido contra el Barça al final de este año, justo antes del parón, yo, si fuese Cardoso, sacaría un equipo para tratar de hacerle daño al Barça y tratar de llevarse los 3 puntos. Y después, que sea lo que sea, porque hay muchos imponderables, entre ellos el gran Lionel Messi, que pues se van a meter en el medio, ¿no? Pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Tiene que ir el Celta a empatar o mejor salir a ganar? Bueno, fíjate que esa actitud de ir a ganar la tuvo el Betis y ganó, ¿no? Si no recuerdo mal, 3-4, y con un fútbol de toque como le gusta a Quique Setién. Así que yo me agarraría a ese recuerdo, a ese partido del Betis en Barcelona hace escasamente un mes, creo. Y creo que jugando así, que el Celta sabe jugar y sin tener mucho miedo ni nada, bueno, respeto sí, pero miedo no, pues yo también apostaría por esa forma de jugar. Lo que no sé, hablando de esto, es si Cardoso saldrá con 4 o con 5 defensas. ¿Tú qué crees, Mon? Yo estoy casi seguro de que vamos a volver a la fórmula de Villarreal. Estoy casi convencido. Uh-huh. Independientemente del dibujo, puede salir con 5 defensas y hacer una presión alta buscando ser muy profundo con los laterales. El hecho de a veces jugar con 5 defensas no quiere decir en sí mismo que vayas a ser un equipo muy defensivo, sino todo lo contrario. El ejemplo es Pablo Machín en el Sevilla. Pablo Machín tiene un sistema que es prácticamente innegociable, que es un 5-3-2 o un 5-4-1 en algunas ocasiones, pero hay partidos en donde es mucho más ofensivo que otros, simplemente teniendo en cuenta dónde coloca los laterales y la profundidad de los mismos, ¿no? Con respecto a Cardoso, yo creo que es un entrenador cuyo sino forma de jugar es prácticamente innegociable, diría, no tan radical como un Zoué, pero se le asemeja, y es ser protagonistas, ir a por el partido, tener la pelota, discutir la posesión al rival y tratar de exacerbar nuestras virtudes y tapar nuestros defectos, pero con la pelota lejos de los centrales, ¿no? Cardoso es muy consciente de que tiene una de las mejores parejas de ataque de la liga, que son Maxi y Yago Aspas, y al Barcelona se le va a hacer daño en tanto en cuanto Maxi y Yago sean capaces de tocar la mayor parte de los balones posibles, ¿no? Si estamos atrás, esperando, muy metidos atrás, con muchas ayudas, pero pasan los minutos, el Barcelona tiene el balón, tenemos que estar haciendo ayudas de un lado para otro, basculaciones constantes, al final caes por tu propio peso, porque 90 minutos aguantarlo así, el Celta no tiene bajo mi punto de vista, una capacidad defensiva, una estructura defensiva suficientemente veterana y suficientemente trabajada como para aguantar 90 minutos. Entonces yo optaría por eso, por tratar de maximizar las virtudes del Celta, y eso pasa por poner todos los huevos en la cesta del carácter ofensivo del equipo, y a partir de ahí confiar, insisto, en que Messi no tenga su día y podamos pues bueno, aprovechar algunas rendijas que tiene el Barcelona, que efectivamente ya no es el coco de otros años. Antón, ¿te atreves con una porra? Pues mira, ya que me lo preguntas y terminamos generalmente así, aunque no quiero olvidarme de hablar brevemente acerca del parón, pero yo dije que el Celta empataba en casa contra el Leganés el otro día. Desgraciadamente tuve razón, no con el resultado, sino con el hecho de que empató. Y realmente yo no soy muy optimista en cuanto a esta visita al Camp Nou. Estoy contento de que el Celta haya conseguido sumar puntos que tenía que sumar. 7 puntos en 3 partidos no está nada mal. Si pudiésemos tener 8 puntos en 4 partidos estaría, yo creo que muy bien, teniendo en cuenta que es el Barça, pero realmente yo creo que el Barça va a ganar este partido.
precisamente por algo que comentaba Mon. Si el Barça tiene el balón, esto va a perjudicar muchísimo al Celta, tanto por el hecho de que los jugadores pues van a empezar a sentir los problemas físicos derivados de eso, y también por el hecho de que todavía la defensa no está funcionando demasiado bien, o por lo menos no está en su momento pleno, ¿no? Entonces, con jugadores como Messi y con la calidad que tienen esos delanteros barcelonistas, pues la verdad es que yo creo que el Barça acabará ganando el partido, y voy a dar un 3-1 a favor de los catalanes. Pues yo creo que va a ser un partido en el que el Celta va a estar metido hasta, digamos, minuto 70, 75, y después se va a venir abajo porque el Barça se va a imponer. Entonces yo diré un 4-2, que lo tengo ya visualizado. Bueno, 2 goles del Celta en el Camp Nou. Chico. Tenemos callo ya. A ver, Antón, yo entiendo que este carácter de Rosalía de Castro, de Negra Sombra, lo tiene un Fernando que vive aquí, que lleva mucho tiempo, pero tú en Jackson, Tennessee, esperaba algún tipo de, no sé, de esperanza, el sueño americano, hombre. ¿Qué es esto de dar el partido por perdido? Yo estoy convencido de que para un espectador medio el partido va a ser emocionante hasta el final. Eso seguro. Estoy convencido. Ahora nos meterán un 6-1 y me llamaréis para el bar de la semana que viene para dar la cara. pero yo apostaría por un 2-2. Un Barcelona 2, Celta 2, con un gol de Araujo en el 91 y traernos un puntito que falta nos hará y que haremos bueno a la vuelta de vacaciones contra el Athletic de Bilbao en casa. Y ya que mencionas las vacaciones, Fernando, para ir cerrando el programa, hablemos de qué os parece a vosotros, ¿no? Si al Celta le viene bien o le viene mal este parón navideño, o si pues realmente le da igual. ¿Qué pensáis vosotros sobre ese tema? Bueno, yo creo que es un parón en el que todos los jugadores van a ir a sus casas, no es un parón como el de las selecciones, que hay jugadores que se quedan aquí y algunos aprovechan para recuperarse, etc. Entonces es una pena que, por ejemplo, jugadores como Jensen, que está recién dado de alta, pues estas 2 semanas, que se va a ir con su familia a sabe Dios dónde, pues no las aproveche para recuperarse y para coger tono, ¿no? Entonces, por esa parte, es una pena que llegue ahora este parón familiar, ¿no? Pero bueno, el calendario está hecho así, y yo entiendo que el 2019 va a empezar bien, porque las ideas se han, digamos, internalizado más rápido que con Mohamed, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues veo esa doble afectación de los días de Navidad. Mon, ¿tú qué dices? No lo tengo muy claro. Por una parte, coincido contigo en que un paro nunca es bueno, pero tampoco es bueno para los rivales. Y teniendo en cuenta el Athletic de Garitano, que parece que, bueno, pues que está resurgiendo un poco, ¿no? Que ya es más complicado ganarle y que tiene algunos mecanismos ya un poco más automatizados, pues este parón tampoco les vendrá bien. Por lo tanto, si al Athletic no le viene bien, que es nuestro siguiente rival, pues nos viene bien a nosotros, ¿no? Lo que a mí no me cabe en la cabeza, y también es un tema que deberíamos tocar, es como después de un parón navideño afrontamos un partido en un lunes contra el Athletic de Bilbao y el siguiente un viernes. Es que no tiene ningún sentido este tipo de horarios en Vallecas. O sea, vamos a estar 2 semanas sin jugar, fruto del tema de las vacaciones de Navidad, pero después nos meten un partido el lunes y otro el viernes. Chico, si nos metes un partido el lunes, lo lógico es que el siguiente sea el sábado o el domingo, o incluso el siguiente lunes, pero el sábado o el domingo mínimo. Entonces, bueno, son cosas inexplicables en las que te das cuenta que en la Liga, pues equipos como el Celta, como el Girona, como el Getafe, pues pintamos poco y somos un poco los actores secundarios de todo esto, ¿no? Sin ninguna duda. Para mí la palabra en inglés es business y en español es negocio, puro negocio. Ese es realmente lo que... claro, no, bueno, tampoco descubro nada, ¿no? La gente dice business incluso cuando quiere decir negocio, cuando está hablando en español. Pero el caso es que la palabra negocio es la que realmente define al fútbol actual y a la Liga Española también. No olvidemos ese tan cacareado partido en Miami que al final parece que no se va a jugar. El caso es que el calendario a mí me parece una vergüenza y daría para todo un bar o también una serie de bares hablar de cómo el fútbol español y en general se está desvirtuando debido al negocio que es lo que prima por encima de cualquier cosa, y sobre todo el negocio de los grandes equipos. Como tú dices, Mon,
equipos más pequeños como el Celta, como el Valladolid, como el Girona, estos no pintan nada. Los que pintan son los que están por ahí arriba y los que realmente venden camisetas, ¿no? Entonces, a mí los parones navideños nunca me han gustado. Creo que, por ejemplo, los ingleses lo entienden esto muy bien, teniendo partidos en Navidad, en el Boxing Day y todas esas cosas. Creo que ellos esto lo tienen muy asumido y eso lo hacen bien. La idea de que todo el mundo está de vacaciones, más o menos, o una gran parte de la población está de vacaciones, es un buen momento para que haya partidos de fútbol a los que la gente vaya a ver, sea algo festivo y tal y cual. En España esto no se ha comprendido nunca muy bien y es una pena porque yo creo que justamente después de todos estos parones que hemos tenido para selecciones, que ahora lleguemos a diciembre y tengamos otro parón más, a mí la verdad es que no me parece muy lógico. Pero bueno, hay tantas cosas que me parecen ilógicas del fútbol español y del fútbol en general que, bueno, no sé ni siquiera por dónde empezar. Bueno, pues chicos, yo creo que con esto cerramos el bar de hoy, que además ya está entrando fresquito, que ya lo noto yo. Vamos a ir bajando persianas, pero antes agradecerle a Mon Catalina que haya vuelto aquí a visitarnos en el bar. Un placer, casi salgo detenido aquí en esta doble fila, pero ha merecido, ha merecido la pena y nada, como siempre os digo, encantado de charlar con vosotros sobre el Celta. Y nada, espero que en sucesivas ocasiones podamos tener la ocasión de repetirlo y hablemos de un Celta pues ya por lo menos luchando por plazas europeas, que es para lo que creo que estamos capacitados. Vamos. Te iba a preguntar si te habían multado o no te habían multado, porque yo la verdad es que estoy sin blanca, con lo cual no te puedo ayudar. No, estoy aquí medio escondido, ya conozco yo los trucos de por aquí, estoy medio escondido, no creo que haya ningún problema. Bueno, Antón, pues a ti también muchas gracias por estar ahí como siempre. Un placer, como siempre, Fernando, estar rodeado de buenos amigos y celtistas y hablando de nuestro equipo, que es lo que a mí realmente me interesa del fútbol. A mí cada vez me interesa menos todo lo que no tenga que ver con el Celta y cada vez me interesa más lo que sí tiene que ver con el Celta y estoy encantado de estar aquí en el bar semana tras semana. Pues muchas gracias y solo nos queda a los tres decir ese grito de guerra de coma. Sempre o de sempre. ¡A la Celta!